Nogueira, Miguel. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, ¿y usted? ¿Qué se cuenta? Bien, todo tranquilo. Se vino Extrañando. Hoy estoy, Miguel sí, Nogueira. Guerrillera. Estamos así con Marito. Estamos todos guerreros. Marito también. Sí, Ah, también. Marito también. Anita también, tuvo pintada la cara y todo. Bueno, el tema es Chávez, obviamente. Con ayuda de imágenes que nos ha dado la gente de BTV Noticias, ya llegó Mujica, ya está en Venezuela. Fue en el Tango 1 con la presidenta argentina. Allí está la llegada mira. del presidente Mujica a Venezuela. Viajó en la madrugada pasada, cerca de las 7:30, perdón, de Uruguay, 7:30 de la mañana. El presidente Mujica y su esposa están llegando a Venezuela, en donde no sé cómo será el tema de la permanencia. Se debe haber votado muy rápidamente la salida del país del presidente Mujica ayer. ¿Porque se queda hasta el viernes? Y seguramente, ¿no? No tendría mucho sentido. La mayoría de los presidentes que van a estar llegando a Venezuela, a Caracas, van a llegar el viernes. Es más, estos 2 primeros días están básicamente destinados a que la gente pueda despedir al el presidente Chávez, al que quiera despedir al presidente Hugo Chávez, en esa capilla ardiente que se va a instalar en un par de horas aproximadamente. El presidente Mujica, como decíamos, viajó con la presidenta argentina en el avión presidencial argentino. Como ustedes decían, en Argentina hay un duelo dispuesto de 3 días, un duelo nacional con bandera media asta en Argentina. Acá en Presidencia hasta esta hora lo único que hay es el comunicado oficial de la Cancillería hacia el gobierno venezolano, agradeciendo además la amistad de Chávez y lo que ha significado Chávez para Uruguay y América Latina. La cara de cansancio del presidente Mujica, tiene 77 años, ¿no? Y arrancó así después de un día, de esos días de José Mujica que arrancan a las 5 o las 6 de la mañana en su chacra, y decidió ir rápidamente en contacto con la presidenta argentina en el avión presidencial argentino junto con su esposa. Allí es cuestión de manotear algo de ropa para 2 o 3 días. Digo de manotear algo de ropa porque si fuera un presidente con las características habituales, el protocolo se encarga hasta de la vestimenta del presidente, que en este caso también seguramente planchado de camisas, trajes, todo que parecen pavadas, pero que a la hora de arrancar un viaje rápidamente no se solucionan tan rápido. Bueno, ya está el presidente Mujica en Venezuela, suponemos que descansando. Fue en compañía de su doctora también, ¿no? Sí. Está Está bien. Sí, porque sí, obvio. Está bien, se tiene que cuidar también. Y Sí, capaz que obvio. también estos días los aprovecha para hacer determinados contactos con el gobierno también, porque teníamos muchos acuerdos con Venezuela que eran hechos a nivel personal entre Chávez y Mujica, ¿no? Sí, veremos en qué queda todo. en realidad lo que había estaba muy articulado, incluso algo que se firmó ayer mismo entre ANCAP y PDVSA, que es la explotación de un pozo propiedad de ANCAP, que era lo que tú decías, y de PDVSA. Todo esto es... La estabilidad de Venezuela es clave, pero es clave y es una prioridad para Estados Unidos también, por la importancia que tiene en el mercado petrolero Venezuela. Claro. Es decir, Venezuela está ubicado entre el segundo, tercero y cuarto puesto del país mayor productor de petróleo, entre los países mayores productores de petróleo del mundo, y eso hace obviamente que la estabilidad sea una prioridad, incluso, o en primer lugar también, para Estados Unidos. El presidente Obama habló también lamentando este fallecimiento. Bueno, se podrá decir que es de la boca para afuera. Nuestra sociedad, la uruguaya, está muy violenta. Ayer era un asco mirar Twitter y mirar Facebook. Ah, sí. No vi. ¿A las puteadas? Sí, y festejando una muerte además, ¿no? Festejando una muerte y Ay, por no su... lo vi, digo, no voy a repetir ni una de las... perdón. No te pongas a mirar ahora, No, atendeme. bueno. Vengo 2 minutos, atendeme. Ayer me dijiste que me extrañaron ayer y ahora Sí. te vas a poner a buscar en qué decían Bueno, en el está Twitter bien, anoche. Está bien. Bueno, ese es Fito Gali. Pero sí, es más, hubo alguien que puso tormentosa situación, no sé qué, hasta mañana, como diciendo, es un querido Dios amigo. mío, podés estar de acuerdo, ¿no?, con su política. Y alguien que pero de puso, ahí fíjense que a lo que festejar la ponen a veces muerte. puede tener mucho más intención en lo escrito, porque a veces se leen intenciones en lo escrito. Dios Pero, mío. en fin, lo cierto es que Chávez genera esos sentimientos encontrados, es una de las figuras más importantes de América Latina del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX y obviamente de gran parte de este siglo XXI, que es donde básicamente transcurrió. Yo recuerdo algunas primeras anécdotas
Anita, ¿vos estabas en Señal 1 cuando vino? Cuando vino al local de Señal 1, creo que fue. ¿O no era Señal 1? El local que estaba acá estábamos en la calle, ¿era? En Zapicán. Ah, no, era BTV ya. Era BTV. Sí. Yo no sé, desde ahí se transmitió un programa de otro canal después que me parece, creo que sí que era ahí. Él pasó un día, estuvo en ese estudio. Pero yo recuerdo la primera vez que vino al Uruguay como candidato o a punto de meterse en política y después de aquel fallido golpe que lo tuvo en prisión y que fue después indultado por un presidente para que quedara en libertad, el general Sereñi no lo recibió por considerarlo un militar golpista. No se pudo entrevistar con el general Sereñi la primera vez que vino al Uruguay porque Sereñi no lo recibió. Es un hecho que no pasó inadvertido en su momento, que pasa inadvertido ahora, no sé por qué me acordé, pero me parece que es un hecho para marcar cómo arranca la relación de Chávez con Uruguay o con el Frente Amplio, con quien ha tenido mayor vinculación. El propio expresidente Tabaré Vázquez ha dicho que se va un amigo del Uruguay, un amigo personal también, lo mismo que ha dicho el presidente Mujica. Como ustedes marcaban con claridad, son muchas las donaciones y los negocios, algunos muy cuestionados por la oposición. Ha dicho el candidato o precandidato presidencial Luis Lacalle Pou que hay una cantidad de industriales, sector privado, que también se han beneficiado con importaciones y con negocios que se han hecho entre los dos países o se han hecho entre privados, pero propiciados estos por los gobiernos de los dos países, como pasa habitualmente cuando un canciller o alguien sale o un presidente sale a buscar mercados por allí. También la industria láctea ha tenido crecimiento importante en las ventas hacia allí. El presidente Chávez, seguramente ustedes lo marcaron, lo repasamos, va a ser velado durante 3 días. Los presidentes, se estima que habrá una cantidad impresionante de mandatarios y presidentes de América Latina, por supuesto. De América del Sur estarían en su totalidad. Y cuando digo en su totalidad, hay presidentes como los de Surinam o como de Guyana que pasan inadvertidos porque no juegan la Copa América, entonces no sabemos que son países independientes, o que tenemos un país como Guyana. No, América del Sur estoy diciendo. Estoy hablando de América del Sur. Guyana es un país de América del Sur que habla en inglés, además. Es la antigua Guyana inglesa. Hay muchos portales que lo están recordando a Chávez de mil formas. Vamos a mirar estas fotos, por ejemplo, que muestran a un Chávez que es el de la izquierda de la pantalla. Es el de la izquierda de la pantalla. Después, si seguimos avanzando, es el del medio, de estos 5 niños que estaban en los primeros años de la edad escolar. Es el segundo, empezando de la derecha. Hugo Chávez ahí en su primera infancia, ¿no? Con 7 u 8 años, seguramente en alguna fiesta infantil, alguna reunioncita, algún cumpleaños. Ahí ya tenemos a un incipiente adolescente Hugo Chávez con su característico gesto. Los rasgos desde niño Por Dios, totalmente. Los característicos gestos de Hugo Chávez. Ahí ya adolescente, llegando a la mayoría de edad. Lo van a ver, ahí ya cuando es un cadete del ejército o la Fuerza Armada venezolana, como dicen por allá. Ahí lo tenemos con un micrófono como maestro de ceremonia. Vieron que hay una misa allí con un número, ¿no? Sí. ¿Sería Victoria? No. Ahí es el primero de la derecha. No era Victoria. No era Victoria. Aquí se le ve también, le gustaba el micrófono ya desde siempre, ¿no? Sí. Que sí. El 28 de diciembre de 2011 fue cuando él, ahí obviamente es el del medio, en su primer matrimonio. El 28 de diciembre de 2011 fue cuando él hizo el famoso discurso aquel en el que... Yo asumo no, donde él, es el segundo de la derecha, donde él dijo arriba, ¿no? Donde él dijo que era raro, ¿no? Que era raro que Dilma en la campaña había tenido que luchar contra el cáncer, que Lugo estaba luchando contra el cáncer, que Lula estaba luchando contra el cáncer, que Cristina no se sabía qué pasaba y que él ahora empezaba a luchar contra el cáncer. Está abajo a la derecha allí agachado, aquí ya está como un oficial del ejército venezolano. Son algunas fotos desde, bueno, aquí seguramente en momentos de aquel Chávez que intentó tomar el gobierno por la fuerza, antes de ser candidato y antes de participar en 14 elecciones, ahí como soldado, es el del medio, y que está mirando la cámara al frente, y de 14 elecciones ganó 13.
de las cuales algunas hubo que hacer de nuevo porque fue impugnada y que tuvo allí, más allá de las diferencias que podamos tener con algunas de las cuestiones de Chávez, tuvo como observadores a César Gaviria, en aquel momento expresidente de Colombia y secretario general de la Organización de Estados Americanos. Tuvo la fundación de Jimmy Carter, de James Carter, expresidente de los Estados Unidos. Se hizo de nuevo la elección y volvió a ganar la elección. Jimmy Carter en algún momento dijo: me quedo con lo positivo de Chávez, alguien preocupado por los que menos tienen. Hizo mucha cosa en Venezuela. Expropió muchas empresas. Expropió muchas empresas. Dejó mucho que desear a la hora de respetar las reglas democráticas, por lo menos con lo que estamos acostumbrados acá. Tampoco estamos acostumbrados acá a escuchar radios o canales opositores o leer diarios con el lenguaje. Yo los invito a buscar en internet, o algún día podemos traer, cuando esto no esté tan fresco, las cosas que se dicen en radio, ¿no? Es decir, que no hay libertad de prensa en Venezuela. Seguro, la libertad de prensa verdadera de un medio y de un periodista, ¿ustedes saben cuál es? Sin discusión, es la independencia económica. Con independencia económica del medio y del periodista, o del periodista y del medio, hay verdadera libertad de prensa. Si no, hay cosas que pueden ser complicadas. Y eso es una de las cosas en las que se ha hackeado a los medios en Venezuela. Cerró algún medio, pero cerró algún medio o no le renovó un contrato, o mejor dicho, un periodo de tiempo en el que se dan las frecuencias y no fue renovada esa tenencia de esa onda, ¿no? ¿Se acuerdan aquello que un canal de televisión lo cerró a las 0 horas y 0 y 2 segundos? En la misma frecuencia ya había un canal del Estado. Creó Telesur, y acá en el Uruguay se le recuerda por múltiples actividades, obviamente, y se le recordará justamente por algunas frases, cantando, por ejemplo... Acá también ha ocurrido que cerraran una emisora, que no la renovaran. Sí, en el gobierno de la calle, como se cerró la CX44 Panamericana. 44. Miguel, ahora 1410 AM libre. Según la Constitución de Venezuela, tienen que llamar a elecciones. Sí, ya se acaba de confirmar Jawa, el canciller venezolano, que Maduro será confirmado en la presidencia interina o al frente del gobierno venezolano, y en menos de 30 días tiene que llamar a elecciones. Es casi un hecho que el legado político que le deja Chávez a Maduro hará que Maduro sea el candidato del chavismo, y el Capriles no se presentaría. ¿El opositor? No se presentaría. Caramba. Hay varias versiones, entre otras que no hay quien le gane al chavismo aún sin Chávez en este presente. No hay chavismo sin Chávez, dijo Jorge Valle del Observador. Me hizo mucha gracia porque no hay vallismo sin Valle. Bueno, digo, por Valle y Ordóñez. En parte no tiene que ver también un poco con lo que pasó en Argentina, que por el tema de lo que ayudó, el tema de la muerte de Kirchner a Cristina, o sea, ¿no? De ayudarla más en su candidatura. No entendí la pregunta. No, digo que capaz que, como dice Capriles, no se presenta porque ve que en estos momentos la fuerza que tiene el chavismo. Sí, ¿te parece que lo mismo cree que pasaba no? con el Ahí está, kirchnerismo en Argentina, ¿no? Que no hay quien le haga, quien le hiciera sombra. Bien, bueno, el tema por ahí. Veremos entonces cómo evoluciona esta situación. Acá en la Constitución también, si muere el presidente, ¿se llama elecciones a los 30 días o no? ¿Queda el vicepresidente? No. Primero, dos cosas para diferenciar. Acá no había asumido, que es distinto. Por ejemplo, acá Luis Valleverres asume en el 47, creo, por la muerte del presidente, y queda como presidente de la República en los últimos 3 años. Después, en el 50, se cambia la Constitución y se crea el colegiado por la reforma constitucional que duró hasta el 66, y ahí Valleverres vuelve, pero vuelve integrando el colegiado. En el Uruguay, por ejemplo, lo más reciente fue cuando murió Gestido en el 67, a menos de un año de haber asumido. Y ahí quedó el vicepresidente, que era Jorge Pacheco Areco. ¿Por qué queda Pacheco? Porque Pacheco integraba una fórmula presidencial, era un tipo que lo habían elegido. En el caso de Chávez, aunque hubiera asumido su nuevo mandato, no queda el vicepresidente, que capaz que seguía siendo Maduro, porque Maduro es como un ministro allá, es un cargo elegido por el presidente, no es un cargo electivo, no lo eligió la gente. Está provisoriamente, y por un artículo de la Constitución, Capriles y el resto de la oposición entendió coherente y correcto que siguiera Maduro para que no hubiera una desestabilización institucional. Pero el que eligieron en las elecciones es al presidente, no era fórmula presidencial, por eso Maduro no asume. No asume porque no fue electo. ¿Lo elegiría o no Chávez después para ser el vicepresidente? ¿Y tú crees que Maduro va a ser Es el candidato del chavismo, no tengo duda. Sí. En el último discurso de Chávez antes de irse a La Habana dijo: les pido una cosa,
apoyen a Maduro, si yo no vuelvo por determinada razón, apoyen a Maduro, Maduro es el hombre y dio todas las características, casi como cuando se fue Juan Pablo II y quedó inconsciente durante varias semanas y falleció, que había dicho que había que elegir a Ratzinger. Y creo que Ratzinger también dio alguna línea con respecto a un cardenal italiano, que es el que tiene más firmes posibilidades. No tienen nada que ver, pero es importante. Ahora, en cuanto a personalidad, no se compara a Maduro con la con diaria Chávez, hoy ¿no? pone un buen título que dice irreemplazable. No va a ser fácil. Ay, no. No va a ser fácil. No va a ser fácil para Venezuela. Ahora, ¿tú crees que a nivel de personalidad de todos los presidentes de Latinoamérica, quien sustituye, no se puede decir sustituir, pero quien lleva ahora la delantera en su personalidad, ¿no te parece que es Correa, el de Ecuador? ¿Te parece que va a ser como el...? Sí, está bien, está bien. Sí, porque además uno ve, y sobre todo en el mismo sentido de izquierda. De izquierda. Correa es un tipo extremadamente preparado, que ha estudiado en Estados Unidos durante muchísimos años, en Harvard concretamente. Sí, pero es una personalidad más medida. Hay una paradoja en Ecuador, hace muchos años que la moneda en Ecuador es el dólar. Un billete de $1 o de $100, es la moneda de Estados Unidos. Tú vas a comprar. Que no tienen moneda propia. No tienen hace muchos años, desde la primera década del siglo XXI. No tenemos que ir al... Rapidito les digo que a las 3 de la tarde la Cámara de Diputados, por iniciativa del diputado Oscar Groban, veterano dirigente sindical, va a realizar un homenaje a 20 años de la muerte de José Germán Araújo, el senador José Germán Araújo, y que fuera director de CX30, la radio en aquel momento, porque no se podía llamar Radio Nacional, una radio que se transformó en una especie de trinchera contra la dictadura en sus últimos años y que tuvo algunos episodios muy notorios, como aquel voto por sí o por no en el 80, donde se le podía escuchar o al doctor Enrique Tarío, es decir, toda la oposición que estaba incluso proscripta, habló y recorrió por allí. Después se olvidaron de Germán Araújo. Eso, pero en aquellos años complicados, en el año 1984, CX30 transmitiendo una convención del Partido Colorado en la que hablaba el que fuera después senador y presidente interino en algún momento, Luis Bernardo Pozzolo, se decidió por parte de las Fuerzas Armadas, del Ejército, copar la radio, llegar con una patrulla militar que encañonó con una metralleta a un jovencísimo Pablito Gali, hermano de Fito. Era un guricito muy flaquito que por suerte le aguantó el corazón, porque que te apunten con unas cuantas metralletas no debe ser fácil, y ahí se cerró la radio. Germán Araújo inició una huelga de hambre allí en 18, casi Acevedo Díaz, muy cerca del Obelisco, que tuvo trascendencia nacional e internacional y logró que la radio que iba a ser clausurada definitivamente se abriera y pudo, después fue candidato al Senado, lo echaron a fines de diciembre del 86 cuando la votación de la ley de caducidad, y después volvió por el voto popular en la elección del 89 y asumió en el 90, murió en el 93. Vas a estar presente. Esta tarde voy a estar, sí, porque me comprenden las generales de la ley por una amistad personal y por haber trabajado muchos años con él. Llévenme a mí, que ellos no tienen nada que ver. Si a las 6 no vine, arranquen por el batallón más cercano. Gritaba el petizo, manoteaba el saco y se iba. ¿Qué tal, amigos? Increíble, gracias Miguel. Gracias, que pasen Miguel. bien. Te extrañamos y fuiste a ver a... Mañana hablamos de lo Elton John y les voy a mostrar una cosa que les va a gustar mucho. Dale. Buenísimo. Con el tarot de Ana Clara.